Cordial saludo, estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Educación. Hoy comparto con ustedes esta asignatura de epistemología clásica de las teorías y sus implicaciones en la educación. Dentro de esta presentación que vamos a hacer sobre la epistemología clásica, dirigida por la doctora Eunice Vargas Contreras. Mi nombre es Rafael Conche Escobar. Bienvenidos a esta presentación. El conocimiento es poder, pero para obtenerlo es necesario entender su naturaleza y limitaciones. En esta presentación vamos a explorar la importancia de la epistemología para valorar la confiabilidad de la información y tomar decisiones informadas. Partiremos del texto del doctor Lenin Navarro Chávez, Epistemología y Metodología. La epistemología se preocupa por entender cómo los seres humanos pueden llegar a conocer la realidad y cómo pueden distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Y a su vez se fundamenta para muchas otras áreas del conocimiento científico y social. Según la descripción de Jensen en 1978 y Ralui 1990, podemos hablar que es una rama o una división de la filosofía, el concepto de epistemología o teoría de la ciencia. ¿Qué es la epistemología? Para hacerlo, entonces empecemos por la definición como esa rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, el origen y los límites de la validez del conocimiento humano. ¿Por qué es importante entonces la filosofía para fundamentar muchas otras áreas del conocimiento y de la investigación científica y social que nos va a permitir como seres humanos poder conocer la realidad y cómo poder distinguir de lo verdadero a lo que no lo es? La epistemología como esa rama de la filosofía que se va a enfocar en el conocimiento, en la investigación científica, la importancia para los diferentes métodos de investigación y cómo poder llevar a unas conclusiones basadas en evidencias. También es útil conocer las diferentes teorías epistemológicas y cómo influyen en la forma en que entendemos el conocimiento y la verdad. En resumen, podríamos decir que es esencial para comprender y producir y justificar el conocimiento de las diferentes disciplinas. Por eso la epistemología, entonces puedo conocerla desde tres conceptos: desde el conocimiento, desde la ciencia y desde la investigación. Según la epistemología clásica, la teoría del conocimiento se ocupa del análisis crítico desde las facultades y procesos cognitivos, es decir, se enfoca en la naturaleza y el origen y los límites del conocimiento humano, así como las formas como se adquiere y se valida el conocimiento. En este enfoque se considerará que el conocimiento es algo que se puede alcanzar mediante la razón para la experiencia que existe sobre esa realidad objetiva que se puede ser conocida a través de la observación y la experimentación. Podría resumir que la teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y los límites del conocimiento humano, de la forma que se adquiere y se valida este conocimiento. Por ello, establecemos que la teoría del conocimiento es lo mismo que decir epistemología, teoría que analiza los métodos, fuentes y límites del conocimiento humano. Los objetivos de la epistemología se definen como el estudio sistemático y crítico del conocimiento. Navarro y Chávez en el año 2019 nos señalan que estos objetivos se dividen en tres grandes categorías. La descripción se refiere a la identificación de los componentes del conocimiento y de la determinación de sus características. La explicación busca explicar cómo se producen y adquieren
y se justifica el conocimiento. Y la valoración, que se encarga de la evaluación y del análisis crítico del conocimiento, así como la determinación de su validez y confiabilidad. Además, según Navarro y Chávez, la epistemología también tiene como objetivo la reflexión crítica sobre las condiciones sociales, históricas y culturales que influyen en la producción, adquisición y valoración del conocimiento. Esos serían los objetivos de la epistemología: analizar la naturaleza del conocimiento y buscar identificar el conocimiento y cómo influye en la realidad. Los métodos de la epistemología se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas utilizados para obtener conocimiento y validar afirmaciones y teorías, según lo descrito por Lenin Navarro Chávez en el 2014. Los principales métodos de la epistemología son el método científico, ese que se basa en la observación empírica y la formulación de hipótesis para la comprobación de la experimentación. Ese método que permite explicar el fenómeno natural y social mediante la elaboración de teorías que sean capaces de explicarlos. O el método lógico, ese que está enfocado al análisis de la deducción lógica de los conceptos sin la necesidad de recurrir a las observaciones empíricas. Eso que se utiliza normalmente en la filosofía y las matemáticas. Otro método es el método hermenéutico, que se centra en las interpretaciones de los textos y en los discursos, con el fin de comprender el significado y el contexto histórico y cultural. Este método lo utilizan normalmente en la literatura, en la historia, en la antropología. O el método fenomenológico, ese que está enfocado en la descripción del análisis de la experiencia subjetiva para poder comprender esos fenómenos como son percibidos por los individuos. El método que normalmente utiliza la psicología o la sociología. O el método dialéctico, que se basa en el análisis de las contradicciones y los conflictos con el fin de comprender la evolución y el cambio de los fenómenos sociales, históricos, el método que utilizan los filósofos o en las ciencias políticas. Podríamos resumir que los métodos de la epistemología buscan proporcionar una estructura en un marco de referencia para la obtención y validación del conocimiento, según lo describe Navarro Chávez en el 2014. La importancia de la epistemología radica en que es una disciplina que estudia los procesos y adquisición del conocimiento. Su justificación, según Navarro Chávez en el 2014. La epistemología tiene como objetivo principal analizar las diferentes teorías del conocimiento para comprender cómo se obtiene, verifica y valida el conocimiento en las diferentes áreas del saber. Asimismo, la epistemología ayuda a los profesionales a entender la naturaleza del conocimiento, cómo se relaciona con la práctica profesional, lo que permite una mejor toma de decisiones y una mayor comprensión de los problemas. Además, la epistemología tiene un papel importante en la formación de los profesionales, ya que les permite reflexionar de manera crítica sobre sus propias creencias y conocimientos y proporciona las herramientas para evaluar y mejorar la práctica, según lo escrito por Navarro Chávez en el 2014. Podríamos decir que la epistemología es la ciencia de la comprensión y la aplicación del conocimiento en las diferentes áreas del saber, así como para la formación de profesionales críticos y reflexivos. La epistemología es importante porque nos va a ayudar a entender cómo adquirimos el conocimiento, cómo podemos confiar en lo que sabemos. Además, nos permite identificar las limitaciones y las fortalezas de los diferentes métodos de investigación,
determinar la validez y la confiabilidad de la información que recibimos. También nos ayuda a identificar los posibles sesgos y prejuicios que a la forma de proceder el conocimiento o de adquirirlo. Podríamos resumir que la epistemología entonces nos va a fundamentar las conclusiones, los avances y el conocimiento de las diferentes disciplinas, según lo planteado por Navarro Chávez en el 2014. Antes de entrar en las conclusiones, quisiera recordar esa parte de la epistemología clásica como rama de la filosofía encargada del conocimiento y la justificación de las creencias. Esa disciplina que se origina en la antigua Grecia con filósofos como Platón, Aristóteles, quienes plantearon preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y cómo nosotros podemos adquirirlo. Esos principales debates epistemológicos clásicos sobre la distinción del conocimiento verdadero y las creencias falsas, según lo que argumentaba Platón, ese conocimiento verdadero al que está respaldado o justificado de una forma sólida, mientras que esas creencias que están dadas desde una falsedad que van a permitir justificar simplemente del otro lado. Podemos también hablar de Aristóteles, quien argumentó el conocimiento cómo se podía adquirir a través de la experiencia y la observación, y esa justificación sólida que es necesaria para entender las diferentes formas de conocimiento. Otro tema que también es importante recordar en la epistemología clásica es la relación entre el sujeto conocente y el objeto del conocimiento. Partiendo de estos filósofos que debatieron el conocimiento y cómo se encontraba el sujeto y las propiedades del mismo objeto en sí mismo. Eh, Según lo argumentado por Platón, que el conocimiento como una propiedad objetiva del mundo, mientras que Descartes argumentaba que todo conocimiento debe comenzar con una duda, una introspección del sujeto. En general, podríamos plantear que dentro de la epistemología clásica ha influido en forma de entender el conocimiento y justificar las creencias. Su teoría, sus debates, siendo hoy día relevantes y continuos en esos discursos que hemos venido estudiando desde la filosofía contemporánea. Es de recordar que el conocimiento es un camino sin fin, pero en la epistemología que nos brinda esas herramientas para caminar con mayor confianza y sabiduría. La epistemología conocida como la teoría del conocimiento, esa que se ocupa del estudio de los fundamentos y los límites y los métodos del conocimiento humano que vimos en el primer capítulo del texto de epistemología y metodología de Lenin Navarro Chávez del 2014, y que nos señala la importancia de la epistemología y cómo radica su capacidad para reflexionar, analizar críticamente los procesos cognitivos que nos permiten una comprensión más profunda del mundo y la toma de decisiones informadas y acertadas. Así, los objetivos de la epistemología, como el estudio de la naturaleza y el alcance del conocimiento, determinan esas condiciones y esas posibles necesidades de conocimiento
y una evaluación crítica de las diferentes formas que se expresa el conocimiento en cuanto a las metodologías epistemológicas descartadas en el análisis lógico, en el método histórico, en el método empírico o en el método experimental. Podríamos pensar entonces, según el documento eh, en su primer capítulo de epistemología y metodología de Lenin Navarro Chávez, para poder comprender esta disciplina que nos va a ayudar a reflexionar sobre el conocimiento humano y los procesos conectivos. También puedo destacar que el objetivo y los métodos epistemológicos están fundamentados para lograr la comprensión profunda y una toma de una decisión más informada y acertada. Por eso concluyo que la epistemología es una rama fundamental de la filosofía que nos va a permitir analizar el conocimiento y entender su naturaleza, sus límites y su importancia. Como segunda conclusión, la disciplina nos va a ayudar a valorar la confiabilidad de la información y a tomar decisiones informadas y fundamentadas. Me permito presentar las referencias bibliográficas utilizadas para la presente presentación, cabe la redundancia, siguiendo las indicaciones de la doctora Eunice Vargas Contreras. Empleamos la norma o el estilo APA en su séptima versión. También empleamos el documento para la regla 30-20-10. La tomamos del doctor Borges Gaitán. Y por supuesto, nuestro principal texto, el de Lenin Navarro Chávez, del 2014, Epistemología y Metodología, del grupo editorial Patria. Muchas gracias por su atención. Compartimos también este documento en boystreet.com con el enlace 2261254. Muchas gracias. Les habló Rafael Ponche Escobar.